Muchas veces la gente, vos decís líder y la gente asocia, no sé, un tipo liderando un ejército, yendo a la carga. La naturaleza del liderazgo hoy ha mutado muchísimo porque tradicionalmente tenía que ver con un cargo jerárquico y hoy estamos ante la presencia de muchas personas que lideran específicamente en ciertos temas, en ciertos momentos y en ciertas situaciones, que no necesariamente son líderes todo el tiempo, ¿no? Hay un concepto tradicional que dice: los mejores equipos son los equipos libres de conflictos. Y yo creo que es un error sustancial. Eso no es malo, al contrario, es lo que hace que los equipos se vayan fortaleciendo. El problema no es que emerjan conflictos, el problema es no transitar apropiadamente los conflictos. Hay empresas que prohibieron, justo veía recién un artículo que decía: prohibido el PowerPoint. Sería bárbaro porque la cantidad de tiempo que se invierte, no, que pongo el loguito acá, que este dibujo ya lo vieron. Algunas empresas me han contado que había expertos, contrataban expertos en hacer PowerPoints. Obvio. O sea, ya tuviste que crear una profesión, un trabajo. Totalmente. O sea, es ridículo. Bueno, hoy hay inteligencias artificiales que te ayudan también en eso. Bueno, bienvenidos a otro episodio muy especial de Expresonomics. Estoy acá con un invitado de lujo, Alejandro Melamed. Normalmente tiendo a no presentar a los invitados, eso lo dejo para el final. Igual no creo que necesites presentación. Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto, un placer. Bueno, creo que ya hace tiempo que nos debíamos tener esta conversación, así que bienvenida a la posibilidad de hacerlo y de conversar a los temas en profundidad que realmente... Yendo al punto y bueno, sin miedo. Quería empezar con una pregunta. Ayer hablando con una colega, justo hablamos de Julieta Repeto. En un momento hablamos de qué es un líder. Si vos tuvieras que definir qué es un líder. A ver, yo creo que es aquel que tiene la capacidad de influenciar a otros para lograr ciertos objetivos. Ahora, esa sería la definición académica. Creo que lo que hoy tenemos que considerar es qué valores tiene ese líder y hacia dónde lo orienta. Punto número uno. Punto número dos, cuál es la manera de conexión con sus liderados. Y tercero, entender que la naturaleza del liderazgo hoy ha mutado muchísimo porque tradicionalmente tenía que ver con un cargo jerárquico, tradicionalmente tenía que ver con una persona impoluta, una persona que sabía todo, una persona que tenía todas las respuestas. Y hoy estamos ante la presencia de muchas personas que lideran específicamente en ciertos temas, en ciertos momentos y en ciertas situaciones, y que no necesariamente son líderes todo el tiempo, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos muy cercanos a cada uno de nosotros, tenemos que pensar cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, cómo tenemos muchas oportunidades de ir empezando a practicar ese liderazgo, ya sea en un deporte, en la música, en cualquier tipo de arte, en la escuela, en la universidad. Y son instancias que nos van fogueando a nosotros en esa actividad tan importante que se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y son aquellas personas que tienen la responsabilidad por conducir a otros para el logro de ciertos objetivos con ciertas condiciones y de cierta forma, que es lo que te condiciona qué tipo de liderazgo vas a tener o no. ¿Hay alguna relación entre líder y maestro, pero maestro de la vida, como persona en la que aprende? Buenísimo. Yo creo que la palabra que conecta ambos conceptos es la palabra inspiración, ¿no es cierto? El genuino líder, el auténtico líder es la persona que te inspira. No es la que te dice lo que tenés que hacer, sino la que te inspira de tal manera que vos voluntariamente vas hacia ese destino con una convicción muy fuerte de aquello que tenés que lograr y ese propósito que te estás proponiendo. Y el maestro creo que tradicionalmente era el que te enseñaba. Hoy es más aquel que te ayuda a que vos aprendas, que te impulsa a que vos aprendas, ¿no? Y vos sabés que no es menor, decís la palabra maestro, vos sabés que mi apellido en hebreo significa maestro. Y está buenísimo, justo lo trajiste, no lo habíamos conversado esto, pero es interesante porque la palabra maestro en hebreo, el hebreo es un idioma de raíces
y la palabra maestro tiene la misma raíz que es la palabra del verbo enseñar, que el verbo aprender, ¿no? Y me parece que ahí está el aprendizaje más grande justamente, ¿no? Y tanto en un líder como en un maestro, estás todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo enseñando, ¿no? Lo que antes era teóricamente en un solo rumbo, en una sola dirección, hoy en día es todo el tiempo y de vuelta, ni que hablar con las nuevas tecnologías que están omnipresentes en cualquier actividad, ¿no? Estaba pensando en un libro que se llama El líder sin cargos. Buenísimo, Robin Sharma. Sí. Es excelente. Creo que Robin Sharma toca el punto central que hoy es el gran desafío de las organizaciones, ¿no? Para liderar, nos dice Robin Sharma, no necesitas un cargo jerárquico, necesitas tener la capacidad y la voluntad de hacerlo en el contexto apropiado, podés hacerlo, ¿no? Y me parece que de alguna manera lo que necesitamos nosotros es tener esa cuota de deseo de que las cosas sucedan, basado en valores muy firmes y tratando de generar impacto positivo en los otros. Yo creo que ese es el concepto, tal vez como el paraguas que nos permite transitar este camino, ¿no? Tener el deseo, la convicción, pero fundamentalmente hacer las cosas bien y hacer el bien, que son dos cuestiones que se complementan en el logro del objetivo, ¿no? Es interesante porque muchas veces la gente, vos decís líder y la gente asocia, no sé, un tipo liderando un ejército yendo a la carga y es una caricatura. Lo cierto es que en un equipo de trabajo todos pueden ser líderes porque se define por actitud y las características. Entonces, pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo que todos en un equipo de trabajo pueden ser líderes? Sí. ¿Cuál sería está tu bueno. respuesta? Mirá, primero hay un concepto detrás de esto, que hay un autor español que habla de talento y talante, ¿no? Y yo creo que son como las dos condiciones, las capacidades técnicas, llamémosle, pero a su vez la actitud que vas a adoptar ante ciertas situaciones. Ahora, en los equipos, hoy la circularidad es lo que nos permite que cada uno de los integrantes lidere en diferentes momentos. No es que hay una sola persona que todo el tiempo tiene que liderar, porque eso no existe. No hay quien sepa de todo el tiempo y que esté todo el tiempo con toda la energía como para hacerlo. Por eso es que cada vez más los equipos se van aplanando y todos tienen esas oportunidades de liderar, que no es otra cosa que conducir al equipo hacia el logro de un cierto objetivo, ¿no? Entonces hay determinados momentos donde se requieren ciertos perfiles, otros momentos donde se requieren otros perfiles y obviamente lo que sí se requiere es la humildad para aceptar que hay otro que puede hacerlo, la capacidad de escucha, que es fundamental. Vos sabés que muchas veces se habla y justo me lo mencionabas antes vos, el tema de la oratoria, la capacidad. Yo soy un fiel impulsor que en las empresas más que oratoria hay que enseñar escuchatoria, ¿no? Porque me parece que es el primer paso del camino como para poder dejarte impactar por el otro, dejar que el pensamiento, las palabras y las actitudes del otro genere una transformación en vos y puedas ir impulsando un vínculo de confianza donde te permitas que el otro te influya y vos influyas a la otra persona. Hasta ahora, bueno, en la teoría suena todo lindo, pero vamos a la práctica, vamos a ensuciarnos, pymes, empresas. Sí. ¿Cómo armás un buen equipo? Y una vez armado, ¿cómo lo mantenés funcionando orgánicamente y tranquilamente? Porque van a surgir conflictos. Primero empecemos por lo primero. ¿Cómo lo armás? Porque si Me gustaría empezar por lo último que dijiste, tal vez, por el tema de los conflictos, ¿no? Okay. Y tal vez nos va a permitir llegar al principio de esto. Hay un concepto tradicional que dice, los mejores equipos son los equipos libres de conflictos. Y yo creo que es un error sustancial. El problema no es que emerjan conflictos, el problema es no transitar apropiadamente los conflictos. Conflicto es una visión diferente sobre una misma temática y el proceso de resolución para llegar a una conclusión. Eso no es malo, al contrario, es lo que hace que los equipos se vayan fortaleciendo. Cuando uno transita saludablemente un conflicto, esto pasa en una pareja, en una familia, en un equipo de un deporte, en un equipo de una empresa. Creo que el aprender a transitar los conflictos es una de las capacidades clave que tiene que desarrollar cualquier equipo
para poder fortalecerse y para poder crecer. Punto número 1. Ahora, ese era el final, vayamos al principio. Muchos piensan que los mejores equipos son aquellos que son todos parecidos, todos iguales. Y ese es otro error. Es como una selección de cualquier deporte que pongas todos delanteros, todos defensores o no sé, o todos tenistas que vos necesitas capacidades complementarias. Vos necesitas no solamente personas que sean diferentes, sino que sean complementarias una con la otra para que en determinados momentos se puedan utilizar estas capacidades, en determinados momentos estas, y además todos vayan aprendiendo de todos. Si no es pura réplica, y es lo que muchos que conducen organizaciones se equivocan, que hasta inclusive eligen de la misma universidad, con el mismo perfil. Hay países de Latinoamérica donde eligen hasta del mismo barrio, ¿no? Y es muy nocivo, muy tóxico termina siendo eso, porque no hay innovación, es decir, lo que hay es una repetición de ciertos comportamientos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de perfiles vamos a identificar y reclutar pensando en la distinción, pero fundamentalmente en la complementariedad. De qué manera lo que se dice, el plantel de estrellas se puede convertir en un equipo estelar. Tuve una experiencia en la cual aprendí muchísimo, que trabajé junto con un director técnico de primera división en la conformación de su equipo, ¿no? Y me acuerdo que algo que siempre pensamos es cómo hacer para tomar el mejor en cada posición, pero a su vez que tenga la capacidad de interactuar con los otros, que también son mejores en sus propias posiciones, ¿no? En una empresa pasa lo mismo, necesitas el financiero, necesitas el técnico, necesitas el comercial, necesitas el innovador, todo esto necesitas. Todos tienen que tener la capacidad de dejarse sorprender e impactar por el otro y permitirse también influenciar a los otros. Entonces, en determinados momentos se requieren ciertas capacidades, en otros momentos se requieren otras capacidades. Es el momento de la conformación. Ahora, tenemos que entender que un equipo va pasando por diferentes etapas, pero cada ingreso, cada egreso, cada movimiento de alguna persona, otra vez se vuelve a recomponer ese equipo. Con lo cual, hay que trabajar permanentemente en mantenerlo en altos estándares de interacción y complementación. Entonces, eso requiere trabajo, eso requiere dedicarle tiempo. No sale en piloto automático. Muchos dicen, bueno, el trabajo... No. Vos necesitas dedicarle tiempo a la constitución de ese equipo, al desarrollo de su equipo, e inclusive en momentos en los cuales se detecta algún tipo de inconveniente del desempeño, en fortalecerlo para volver otra vez a los estándares más altos. Y esto es casi, te diría, un trabajo artesanal. No es que hay una fórmula única para todos los equipos. Cada equipo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a los desafíos que tiene, bueno, va requiriendo los pequeños retoques que te permiten ir moldeándolo para lograr. Es como, no sé, me gustan mucho las analogías de los deportes, ¿no? Pero es un equipo que se prepara para un mundial, una selección que se prepara para un mundial, no es lo mismo que se prepare para partidos amistosos. No es lo mismo en periodo de alta tensión, periodo de baja tensión. Bueno, los equipos tienen que tener la flexibilidad y la plasticidad para poder adaptarse a todos los momentos, ver cuándo es momento de máxima inversión de energía, cuándo es momento de recuperación de la energía. Si estás todo el tiempo a 220, en algún momento ese equipo, entonces bueno, lo que hay que tener es cómo se puede compensar esas energías. Cuando vos decís, bueno, estoy por terminar un mes o un cuatrimestre, o estoy por terminar un semestre, o estoy por terminar un año o un ciclo, lo que sea, tal vez necesitas máximo rendimiento, después podés tener otros momentos de reflexión, otros momentos de pensamiento, de reenergización, etc. Te quería preguntar, ¿sos un líder? Y en todo caso, ¿te consideras un buen líder? Está buena la pregunta. Yo creo que la respuesta deberían darla los liderados, ¿no es cierto? Y aquellos que han trabajado conmigo, interactuado conmigo en cada una de las organizaciones donde estuve. Uno puede tener una autopercepción que en el caso del liderazgo no sirve para nada si no es contrastada con la opinión que tienen aquellos que interactúan con uno permanentemente. Ahora, no solamente los, entre comillas, liderados del equipo que trabajaba con uno, sino hoy se está mirando mucho cómo los líderes interactúan con los líderes de los otros, entre comillas, silos de las organizaciones. Te diría que es uno de los pedidos más
reiterativos que estoy teniendo hoy en día de las empresas es como si lo trabajan muy bien, les cuesta trabajar en conjunto, les cuesta trabajar en la complementación, ¿no? Entonces, el de finanzas con comercial, con industrial, con tecnológico, bueno, cómo trabajamos con visión periférica y con visión 360, incluyéndolos a todos, ¿no? Entonces, la respuesta que te doy es, intento hacerlo, intento trabajar permanentemente para ir puliendo mi estilo, escuchando mucho las respuestas. Esto, por ejemplo, no sé, en la universidad, ¿no es cierto? Cada docente es evaluado al finalizar cada ciclo, cada proceso, cada conferencia, cada cuatrimestre con los alumnos. Bueno, recibís ahí la retroalimentación y ahí vas viendo esto impactó positivamente, esto se puede mejorar, este detalle. Por ejemplo, algo que hoy está omnipresente en la enseñanza en todo nivel, pero en la universitaria y fundamentalmente las maestrías donde estoy yo, es la incorporación de la inteligencia artificial, qué rol juega y cómo los humanos seguimos sosteniendo un lugar de impacto complementándonos con todo lo que hace la inteligencia artificial y la tecnología, ¿no? Entonces, esto todo el tiempo te da ideas que no podés conducir un programa de la misma manera que lo hacías hace 3 años que lo que vas a hacer hoy, ¿no? Porque ya es omnipresente la tecnología y tenés que ver en qué te vas a apoyar. Yo estoy en contra de los docentes que dicen, no, acá es todo humano, no hay inteligencia artificial. No, al contrario, nutrite de la inteligencia artificial, contame en qué utilizaste la inteligencia artificial y ver cómo te complementás con la inteligencia humana, ¿no? Estamos en un momento que se denomina la inteligencia aumentada, que es inteligencia auténtica, que es la humana, más la inteligencia artificial. No es una o la otra, son las dos que se potencian, es una con la otra, una a través de la otra, una complementándose y potenciándose con la otra. Algo que ha salido en discusión y ya se está empezando a notar mucho antes de que se expandiera la inteligencia artificial es el deterioro cognitivo de las distintas inteligencias y habilidades humanas que se da justamente por la tecnología y en otras formas por esta sociedad adicta a la dopamina en la que vivimos. Entonces, muchos dicen la inteligencia artificial lo que va a terminar haciendo en muchos casos es atrofiar esas habilidades. Entonces no vamos a tener un centauro, como llaman en ajedrez, cuando se combina un humano. Vamos a tener básicamente personas cada vez que, bueno, ya cazar ni sabemos, ahora leer tampoco porque nos lee una computadora. Los estudiantes terminan haciéndolo, o sea, quizás porque yo sé que en universidades por ahí más de élite se trabaja mucho el tema de la inteligencia, todo eso, pero el resto de la sociedad... digamos que los estudios indican lo opuesto. Sí, te voy a ser honesto. Leo mucho sobre el tema. No soy un especialista en inteligencias. Me parece que es un tema donde los neurocientíficos, justo hablábamos antes de neurociencias, tienen mucho para contribuir. Me declaro incompetente para opinar sobre el tema. Sí, lo que te podría señalar es que cuando uno trata de entender el mapa total de contribuciones de la tecnología y de los humanos, creo que nosotros tenemos mucho para contribuir en cuanto a lo que es empatía, en cuanto a lo que es innovación, en cuanto a lo que es sentido común, en cuanto a lo que es ética, en cuanto a lo que es criterio, innovación, contextualización. Hay un montón de cosas que la tecnología no lo tiene. Ahora, si la tecnología va a impactar en nuestras mentes, hay una escuela que dice que muchísimo, pero no, digamos, sería irresponsable ser quien opine el tema porque no es, digamos, no es mi campo de conocimiento, ¿no? Sí, lo que te podría decir que desde el rol docente, algo que intento impulsar, vamos a dar un ejemplo, que los alumnos expongan de forma oral, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, esa es una capacidad que la vas a seguir requiriendo siempre, y que lamentablemente uno percibe que muchos alumnos no la tienen desarrollada, ¿no es cierto? Entonces, ahí te podés apoyar la inteligencia artificial, bienvenido, te hizo el resumen, te sacó información. Ahora, ¿cómo lo expresás? ¿Cómo conectás? ¿De qué manera te podés explayar en el tema? Eso está, me parece, aún, por lo menos hasta lo que uno tiene conocimiento, está... como vinculado netamente al humano, y yo creo firmemente
en la complementación entre lo humano y lo tecnológico. Vos sabés que hay dos líneas opuestas respecto a el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana y en el mundo del trabajo, que es donde más me focalizo yo, ¿no es cierto? Y unos son los que llaman los tecnopesimistas, que dicen esto va a ser un desastre, nadie va a tener trabajo, asignación universal para todo el mundo, y van a trabajar muy poquitos y el resto va a vivir de la nada. El polo opuesto tenés los tecno-optimistas, los que dicen no, ahora vamos a tener trabajo para todo el mundo, se democratiza y esta es la solución. Son dos extremos de los cuales personalmente no adhiero a ninguno de los dos. Yo estoy en una posición de los que se denominan los tecnoesperanzadores, que es, tengo la esperanza de que contribuya, pero vamos a comprometernos a trabajar muchísimo para que eso sea una realidad, ¿no? Entonces, yo no creo en el piloto automático de ninguno de los dos, creo sí en que hay que trabajar muchísimo para que las cosas sucedan. Hablemos del libro del que hablábamos, En busca de la excelencia, que es un libro escrito en los 90, que básicamente habla, es buenísimo y me encanta leerlo, porque además... Está bueno los ejemplos que dan, que algunos han quedado súper obsoletos, ¿no? Pero, de algunas empresas. El problema es que, digamos, el tema es que los problemas que plantea, yo observo, trascienden. Sí. O sea, el hecho de que las empresas innovan más cuando son startups, cuando el fundador está vivo. Ahora, en el momento en que empiezan cuando tienen alguna restricción. Hoy en día está estudiando mucho eso. Cuando vos estás en momentos de escasez, no tenés otra que innovar. Hay inclusive un estudio muy interesante que dice, las empresas que les va muy bien tienen un riesgo enorme, porque cuando te va tan bien, la gente no se anima tanto, ¿no? Dice, pero pará, me está yendo bárbaro con esto. El éxito te termina anestesiando y baja la capacidad de innovación porque no tenés esa necesidad de decir, che, y si digo esto y si es tan alta la vara a la cual estamos, ¿para qué lo voy a decir? Ahora, eso poco a poco va apagando la llama de la innovación y menor contribución en ese sentido se ve, ¿no? Yo creo que, a ver, si me preguntás, el libro de Tom Peters que marcó una época, y después me acuerdo que había otro que era Cómo hacen los que hacen, que está en la misma línea, ¿no? Que es tratar de ver casos exitosos y tomarlo como paradigmáticos y a partir de eso generalizar. Yo creo que hay muchas ideas que siguen estando presentes, pero fundamentalmente cuando vos decís cuál es el valor de lo humano para tratar de marcar una diferencia sostenible en el tiempo. Tal vez ese libro no hablaba tanto todavía de la... Hablaba de cómo mantenemos la cultura, porque se muere el fundador y ¿qué hacemos? Entonces aparece la esclerosis corporativa, se deja innovar y dice que las poquísimas empresas que continúan innovando, aún en una escala de ser una corporación, son las en donde el espíritu o el fantasma del fundador sigue presente a través de la cultura. Sí, vos sabés que ahora eso se está llamando el alma del startup o el espíritu del startup, ¿no? Y hay varios estudios en este sentido donde lo que dicen es qué mecanismos va a articular la organización para sostener ese espíritu fundacional, ¿no? Que tenía que ver con que era una idea revolucionaria, con que había muy poco recurso, con que tenías que romper el mercado, con que cada peso valía. Cuando las empresas empiezan a crecer y se va el fundador, ya sea que digamos, llega a cierta edad que se quiere retirar o la vende o tiene algún tema, digamos, vital, etc. Bueno, ¿cómo hacer para sostenerlo? Yo creo que lo que te mantiene a través del tiempo son los valores y la cultura. Entonces, ¿de qué manera instalás esos valores y esa cultura en la organización que trascienda a quien está conduciendo la organización en ese momento? Desde la teoría es muy fácil. La práctica es más complejo porque las organizaciones van adoptando ciertas actitudes, ciertos comportamientos y ciertas características que tienen que ver con quienes lideran en ese momento, y ese es el tema central. Yo, creo firmemente que los valores y principios de los líderes, y los líderes me refiero a la cúpula de la organización, se traducen en sus comportamientos. Estos comportamientos son los que impulsan el clima organizacional, la cultura organizacional. Esto impulsa el compromiso y finalmente esto es lo que termina desembocándose en el desempeño de las personas. Entonces, el error que cometen muchas empresas es voy a cambiar el comportamiento a partir de trabajar con las personas en el comportamiento. Y no es ahí. Tenés que ir mucho más arriba y ver
¿en qué creen los líderes de la compañía? Entonces, cuando uno habla del alma de startup, para mí la pregunta central es ¿en qué creen los que conducen la compañía? Y cuando digo en qué creen es realmente cómo van a transmitir esos credos que tengo. Digo, creo, me interesa trabajar en abundancia o en escasez, me interesa trabajar de manera competitiva o me interesa trabajar de manera monopólica, me interesa trabajar de manera austera o de manera... Bueno, esas son las cosas que, o por ejemplo, no sé, ¿qué valores éticos quiero que tenga la compañía? ¿No? Esta va a ser una compañía que siempre va a trabajar, justo hablábamos antes conversábamos de los temas éticos en las organizaciones, ¿no? Entonces, quiero que sea una organización que se distingue porque acá todo el mundo, no sé, las historias de Walmart, ¿no? De que todo el mundo trabaja con una virome muy económica. Bueno, ¿eso se sostiene o no se sostiene? Pero ¿cuál es el símbolo que representa eso, ¿no? Porque en definitiva cuando dice una organización es toda una arquitectura de tantas personas trabajando simultáneamente. Yo tengo que decir cuáles son los 4 o 5 fundamentos que están embebidos en la organización y eso es como los límites que no se cruzan, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que impulsar y ahí sí el alma de startup tiene mucho para jugarse, ¿no? Si seguimos pensando, ahora somos millonarios, hacemos lo que queremos, no nos interesa y despilfarramos, bueno, cuando empieza a producirse eso, es como la grasa organizacional que se empieza a meter en el cuerpo y la gente no se da cuenta y de repente uno dice, che, pero pará, ¿qué pasó? Y ahí viene otra vez la refundación y muchas veces se dice, no, las empresas se refundan o se refunden, ¿no? Y eso es lo que... hace un tiempo atrás hablé con un gerente de una empresa brasileña, una corporación, y me contaba que ellos habían prohibido mandar más de 5 mails por día. A la mañana esos son los únicos mails que puedes mandar, porque decía, la gente pierde tiempo, está más tiempo respondiendo mails que trabajando para la empresa. Y eso es algo común, el papeleo por el papeleo. Sí, a ver, yo creo que cuando vos preguntás, es muy bueno el tema porque a veces a mí me gusta meterme en qué invierte el tiempo la gente que trabaja. Cuando vos le preguntás a cualquier persona que hoy trabaja en una de las grandes empresas o empresas medianas, gran parte de su tiempo están respondiendo mails, como dijiste vos. Gran parte de su tiempo, especialmente las multinacionales, empresas más grandes, están haciendo PowerPoints para presentar a alguien. Gran parte de su tiempo están en reuniones, no, tengo la agenda. Y es como que queda bien decir, tengo 6 reuniones en el día, tengo 8 reuniones en el día. Y también están mucho tiempo haciendo planillas Excel para presentar un reporte a uno, a otro, más allá de la inteligencia artificial y que hoy lo hagas por Power BI o lo que sea, pero mucho tiempo armando eso. Ahora, cuando los desafías y le decís, decime por qué te pagan el salario, cuál es la razón por la cual te pagan el salario. Y digo, no, la razón por la cual te pagan el salario, que no lo puede hacer la inteligencia artificial, es para que generes la mayor y mejor cantidad de propuestas e ideas posibles. Entonces, cuando preguntas, ¿cuándo lo haces esto? Si estás el 90% de tu tiempo entre mails, reuniones, PowerPoints y los reportes, te dicen, y termino haciéndolo en horario fuera del trabajo. Ese es el único momento que tengo tiempo para pensar. Es más, si vas a una empresa y ves a alguien que está así mirando el techo y dices, che, mira, ya que no está haciendo nada, entro. Es como que hay una necesidad de mostrarse ocupado todo el tiempo. Y muy difícilmente, cuando estás tan ocupado, te surgen las mejores ideas. Entonces es como una especie de contradicción que hay, porque se busca, por un lado, la generación de ideas disruptivas, todo eso, pero por otro lado la gente está ocupada y saturada todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo se hace, no? Bueno, yo creo que hay que tener el talento y el talante, como decíamos antes, para saber parar la pelota, y para saber qué es lo que tengo que hacer cuando tengo que hacer, me invita a una reunión, poder desafiar. Che, ¿es necesario que vaya? Algo que aprendí en un viaje a Silicon Valley para entender la cultura de las compañías que mejores resultados están generando y más disrupción están generando. Decían, uno va a una reunión solamente si es para tomar decisiones, si no, no tiene sentido que vaya. Si no es un espacio social, si no es un espacio para conocernos, todo lo que quieras, pero reunión es para tomar decisiones. Y una reunión tiene que estar programada previamente, me tenés que mandar la información, cosa de optimizar nuestro tiempo. Es más, algunas empresas están implementando lo que se llama reuniones de parado.
¿Qué significa esto? Sin café, sin masita, sin media luna. Tenemos que decir, más de 20 minutos no te bancás estar parado. Entonces, estamos los que tenemos que estar, somos los poquitos que tenemos que estar para tomar esa decisión, la tomamos y a otra cosa, ¿no? Entonces, si en todas las áreas se va trabajando así, vos decías esto de los mails, hay empresas que prohibieron, justo veía recién un artículo que decía, prohibido el PowerPoint. Y sería bárbaro, porque la cantidad de tiempo que se invierte, no, que pongo el loguito acá, que este dibujo ya lo vieron, que pongo... Increíble el tiempo que se invierte en esas cosas, ¿no? Y además la cantidad de personas que lo corrigen, no, y ahora hacerlo de vuelta, hace esto, y no, voy a presentar ante el directorio, no, tengo que armar el mejor PowerPoint, y se invierte. No tiene sentido muchas veces, ¿no? Y los mails lo mismo. Hay empresas que, por ejemplo, hacen viernes no se pueden mandar mails. Si necesitas algo, llama por teléfono al otro o mirarlo a la cara. Si, che, necesito 2 minutos hablar con vos. Tac, podés, te mando un WhatsApp. Porque los mails que vos decías tienen un agravante. Reenvío de reenvío de reenvío. Y no solo esto, sino que copio un montón de personas por si acaso. Entonces decís, ¿para qué todo esto? Bueno, hay algunas empresas que lo hicieron más radical y que directamente eliminaron el mail. Eso sería fantástico. Yo recuerdo en algunas empresas que hacían... Lo de los mails, los empleados lo usaban para cubrirse o para directamente apretar a los otros, exponer los juegos de poder. Absolutamente. Eso cuando aparece es un red flag, pero terrible de la Terrible. Es parte de los llamados de atención culturales que las empresas tienen que considerar. Lo que sucede es que muchas veces se está en piloto automático, ¿no? Mira, yo te voy a contar una historia que es interesante, fue hace bastante tiempo, mientras yo estaba en Coca-Cola, ahí había una cultura del voicemail, es decir, toda la gente te dejaba un correo de voz y podía durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y te dejaba el reporte que quería. Es decir, mucho de lo que después vino por mail, antes venía por correo de voz. Y me acuerdo que estaba súper instalado y es más, había un concepto ahí que era el weekly, que era todas las semanas cada área tenía que dejar, después cada gerente tenía que conjugar todo esto, se iba escalando, llegaba al país, llegaba a la región, llegaba al continente. Esto y era todo un tema de escalar los voicemails, ¿no? Y una vez el número 1 de Latinoamérica le manda su voicemail semanal al número 1 del mundo. Y 2 o 3 días no le respondió nada. Dice, che, algo habrá pasado. Lo ve, se encuentra y dice, che, mirá, te dejé el voicemail y no me respondiste. Y dice, no, yo no respondo más voicemails, ya está. Se terminó con los voicemails. Ese acto del número 1 del mundo con el de Latinoamérica hizo que en muy poquitito tiempo en Latinoamérica desaparezca el voicemail. Porque él dijo, yo tampoco, es decir, él replicó lo del de arriba hacia abajo y empezó, vos decís, rápidamente, y empezaron otros mecanismos, más reuniones presenciales, que esto, que lo otro, el reporte en una página, el dashboard, que esto, que lo otro. Pero por eso la importancia de los principios y los actos de las personas que están liderando la organización, porque eso genera cultura. Fíjate cómo cambiar una cultura tan rápidamente del voice, que te digo, yo utilizaba mucho tiempo, además me acuerdo estaba, y algunos te dejaban voicemail de 3 minutos, y te dejan un WhatsApp, o si es un WhatsApp de voz de 2 minutos, ya lo pones en 1,5, en 2, en esa época no se podía, pero decís, dale, ¿qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? ¿No es cierto? Mirá, estoy pensando que, bueno, todo eso se anuló y se generó otro mecanismo. Bueno, tal vez, me parece, Adrián, esto hay que pensarlo, estemos en presencia de nuevos modos de conexión dentro de las organizaciones que todavía los desconocemos. Y muy posiblemente, dentro de 5 años, che, ¿te acordás cuando se mandaban mails? ¿Te acordás cuando se mandaban WhatsApp? ¿Te acordás? Bueno, a lo mejor estamos ante la emergencia de algo que ni se nos ocurriría que podría existir. Bueno, la comunicación y el lenguaje es algo que va mutando de generación en generación, así que... Absolutamente. Mira, justo ayer estaba en una conversación donde decíamos, todo el tema de los streamers, ¿no? ¿Cuánto hace que están? ¿5 años? ¿6 años? Antes de la pandemia no recuerdo, tal vez existían algunos, pero cambió la comunicación, pero en general de la sociedad, ¿no? Yo creo que en el mundo del trabajo hay una oportunidad de mejora enorme en este sentido, porque además la mayoría de la gente está enojada con estas cosas. Es decir, no es que a nadie le gusta estar respondiendo mails todo el día, todo el mundo está enojado con el tema, a nadie le gusta estar en tantas reuniones, todo el mundo está enojado con el tema, a nadie le gusta PowerPoint, todo el mundo está, no, basta. Ahora, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces es como que hasta que alguien le diga, señores, señoras, se terminó el PowerPoint. ¡Wow! Te quiero ver si... Porque muchos, veamos el otro lado, utilizan el PowerPoint
como reaseguro de lo que van a decir y como tienen lo que decías antes del pánico escénico que me comentabas, ¿no? Mucha gente entonces se refugia en el PowerPoint para no tener que decirlo ellos, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve el costo-beneficio, no necesariamente se visualiza tan digamos, en la práctica, ¿no? Esto es como para discutirlo, me parece, al menos para ponerlo en tela de discusión. Y fíjate, todo esto emergió por el alma del startup, el alma del fundador, ¿no? Digamos, sí, yo no tengo dudas que los fundadores de muchas empresas de las que estamos hablando, en su perra vida se les hubiera ocurrido que iban a tener un PowerPoint para explicar una idea, ¿no? Te sentaban, che, Adri, mira, quiero hacer esto, tengo que hacer un podcast, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Bueno, y se sentaban y lo hacían. Yo creo que se requiere mucho más conversación cara a cara, puede ser virtual o presencial, ¿no? Pero mirarse a los ojos y decir lo que hay que decir, se ahorraría un montón de tiempo y la palabra sería como desintoxicaríamos, descontaminaríamos a muchas culturas organizacionales. Sí, la regla de que la reunión tiene que durar un viaje de ascensor o 10 minutos o 5 minutos. Mira, me acordaba porque en el Ministerio de Economía nos llenaban con PowerPoint y un amigo escribió en un vasito muerte por PPT. Que era eso, constante. Y es más, algunas empresas me contaron que había expertos, contrataban expertos en hacer PowerPoints. Obvio. O sea, ya tuviste que crear una profesión, un trabajo. Totalmente. O sea, es ridículo. Bueno, hoy hay inteligencias artificiales que te ayudan también en eso, ¿no? Bueno. Pero al final la inteligencia artificial lo que va a hacer es directamente, bueno, ser una herramienta y reemplazar el trabajo más operativo, repetitivo en cierta forma. A ver, tradicionalmente, de hecho si me preguntás, yo trabajé y sigo trabajando muchísimo en todo lo que es el futuro del trabajo, ¿no? Y investigando un montón. Hasta hace 7, 8 años, o menos, 6 años, se decía que todas las tecnologías iban a sustituir lo que se llama el trabajo rutinario y de bajo valor agregado. Sin embargo, hoy lo que sucede es que no solo eso, sino que además un montón de trabajos que son mucho más sofisticados, como estrategia, innovación, etc. Entonces, digamos, este axioma que vos formulabas ya no tiene tanta vigencia hoy. Creo que lo que sí tenemos que entender es que la inteligencia artificial muchas veces alucina, te puede mandar cualquiera y falta este criterio, sentido común, integridad, lógica, ética de los seres humanos que tenemos que poner al servicio de, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial en definitiva es conjugar un montón de datos, un montón de información, ponerlos en una licuadora y sacarte nuevos datos, pero inclusive incluyendo otra cosa que no lo habías puesto en la licuadora, ¿no? Y lo más interesante es que 2 personas diferentes hacen el mismo pedido a la misma inteligencia artificial y te responde otra cosa. No es que es si pongo esto y le pongo agua, va a salir... No. Puede salirte una tercera cosa que ni te la imaginabas. Ahí está lo novedoso de este sistema, este modelo que tiene la inteligencia artificial generativa, ¿no? Hablaste de sentido común como una característica humana. Está el viejo refrán de que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo desarrollamos el sentido común en las personas? Está buenísimo. A ver, yo creo que hay hoy en día dos mecanismos que son fundamentales. Primero es inspirar a través del modelo, ¿no? Lo que se llama el role modeling. De qué manera quienes tenés como tus referentes tienen actos y situaciones en las cuales te demuestran cómo es el sentido común y cómo se aplica ahí. Entonces vas aprendiendo, muchas veces se utiliza para desarrollo de personas lo que se llama la técnica del shadowing, ¿no? Te dejo una semana trabajando con esta persona para que veas cómo actúa ante distintas situaciones. Esto es un mecanismo. El otro mecanismo para mí que cada vez es más utilizado es a través de experiencias significativas. Es como muchos de nosotros nos formamos yendo a campamentos, ¿no es cierto? El campamento, a ver, no es que nadie te da una clase de autonomía, tenés que ser autónomo, tenés que bancártela por tu cuenta, tenés que aprender a sobrevivir y haciendo el fuego, ¿no? Tenés que comer la comida. Entonces, yo creo que generando experiencias significativas, por ejemplo, algo que veo en muchas organizaciones también y es muy saludable, a través de acciones solidarias, vos tenés experiencias significativas y te vas conectando con esas problemáticas.
Yo creo que el sentido común tiene mucho que ver con eso, porque es una cuestión fundamentalmente de madurez para la reacción que vas a tener ante ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, creo que los tiempos que estamos viviendo es que muchas veces tenemos muy poco tiempo para poder responder ante situaciones problemáticas, y ahí es donde podés ir demostrando tu sentido común o no y podés ir perfeccionándolo. Creo que es clave tener un buen mentor y tener un buen sistema de retroalimentación que te vaya diciendo que sí, que no, pues en definitiva es generar un sentido a cada cosa que haces. En definitiva está este vaso acá, ¿está bien o está mal? Bueno, no es que en algún lugar está escrito, pero bueno, tengo el sentido que si pongo el agua afuera se va a caer, si lo pongo adentro, bueno, así como en esta obviedad, creo que hay cosas mucho más sofisticadas, sobre todo en las empresas que tienen que tomar decisiones de ventas, de compra, de producción, de logística, de finanzas. Bueno, hay un montón que vas como de lo general a lo particular y vas teniendo cada vez como afinando la puntería de cómo decidir. Igualmente, no es que hay un libro que te diga esto está bien o está mal, sino que el propio contexto te va dando herramientas para que vos puedas responder apropiadamente. Me acordaba de las políticas de lucha contra el desempleo que se aplicó en Alemania luego de la crisis europea, después de la subprime. Sí. Fue todo lo que empezó con lo que se llamó la reforma Hartz. Y una de las cosas que me pareció brillante que hacían... No la conozco bien, así que estoy aprendiendo, me encanta. Es brillante porque hacían políticas, digamos, que tenían por un lado los policy makers que se aplicaban de manera descentralizada, obviamente coordinados desde descentralizada, pero le dan libertad a las municipalidades que trabajan en oficinas de empleo. Claro. Y al mismo tiempo había observatorios laborales que veían dónde estaban los problemas, que hacían todo lo que es análisis cualitativo, un poco lo que hace Javier Vázquez, un poco lo que haces vos, y todo el tiempo estaban retroalimentando y iban, che, esto acá hay que ajustarlo porque no está bien. Pero era constante, entonces el nivel de eficiencia era enorme, para que algunos critican que el sector público no es eficiente, depende, es como todo, porque también el corpo está lleno de ineficiencia. Sí, obvio. Entonces la solución sería hacer eso constantemente en corporaciones, ¿no? A ver, me parece súper saludable porque es como que vas ajustando permanentemente. No es que hay una sola dirección, sino que el contexto te va generando distintas necesidades para que los dispositivos se vayan readaptando, ¿no? Mira, hay un concepto que hoy se está utilizando mucho, que es el de elasticidad, ¿no? Yo creo que las organizaciones tienen que desarrollar el músculo de ir permanentemente como mutando en función de las necesidades que se generan, pero ahí hay algo que los observatorios, me imagino que lo harán de una manera mucho más científica. No es solamente lo que pasa hoy, sino también lo que podría llegar a suceder, ¿no? Y esto es lo que se denomina la mirada bifocal. Si no hay presente, no hay futuro, pero si solamente hay presente, tampoco hay futuro. Entonces, creo que tenemos que tener, mientras mirás el presente, ir construyendo el futuro. Y esa es la magia de las organizaciones. Algunos lo que hacen es, tienen equipos diferenciados. Uno que se dedica al presente y a llevarlo, y otro que está imaginando el futuro, está diseñando ese futuro. Ahí hay múltiples modelos, algunos te dicen, si vos no tenés la práctica no podés diseñar el futuro. Hay experiencias muy, muy buenas de distinguir los equipos que se ocupan de lidiar con el presente mientras otros están ideando el futuro, ¿no? Hay una ciencia que es la prospectiva, que se utiliza mucho, sobre todo en grandes corporaciones, porque bueno, es proyectar escenarios. Sí, planeamiento por escenarios, planificación por escenarios, sí. Es muy bueno esa, porque lo que te permite es el ejercicio de ver cuál es el escenario más optimista, el más pesimista, el plausible, etcétera, y tener los planes si sucede A o sucede B, ¿no? Ya, a ver, planificar es tomar decisiones por anticipado. Entonces, uno nunca puede tener certeza de lo que va a ocurrir. Sí podés tener diseñado los distintos escenarios posibles de forma tal de tener los artefactos preparados para responder ante cada uno de ellos, los dispositivos listos, ¿no? Ahora bien, pueden aparecer cisnes negros y que te cambian totalmente la realidad, y hemos tenido estos años infinidad de cisnes negros que fueron emergiendo, pero hay un concepto que es no menor en este sentido, es que muchas veces están los rinocerontes grises. ¿Qué son los rinocerontes grises? Son señales que vas teniendo pero no las querés escuchar.
Entonces, yo creo que es ahí donde hay que operar, ¿no? Digamos, a ver, che, para. Ojo que esto ya lo tenés presente acá, no digas que no te lo dije. Ay, me sorprendió. No. El contexto te puede obviamente sorprender, pero el planeamiento por escenarios lo que hace es operemos sobre esas cosas que hoy sí ya prevemos que van a ocurrir o que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, el cisne negro para mí es un concepto de no querer ver la realidad. Steve King es el economista australiano que lo que hace es trabajar lo que se llama la estrategia de System Dynamics aplicada a economía. Desde el 2004 que anticipaba que iba a ocurrir la crisis de subprime. Un montón de gente venía diciéndolo. Entonces no me vengan a vender el verso del cisne negro. Es que por eso muchas veces se encubre, es más, el gran cisne negro que tuvimos en los últimos 5 años, la pandemia, ¿no? Algunos te dicen, te lo anticiparon que iba a ocurrir, ya te dijeron en conferencias, decían que esto podía llegar a ocurrir. Es más, yo te diría hoy, muy probablemente el próximo denominado cisne negro sea alguna pandemia tecnológica. Imagínate si de un día para otro, esto que a veces pasa, que no funciona WhatsApp, que no funciona, pero es un par de horas. Imagínate si hay un tremendo apagón de tecnología. ¿Qué haces? ¿Cómo? Ay, no. Es decir, prácticamente yo te diría, no podés, no sé, los que estamos acostumbrados al Waze, no podés salir porque ¿qué agarro? ¿Vuelvo a la Filcar? Digamos, ¿cómo hago? Me imagino esto y pienso en el I2K, vos eras muy joven en ese momento, pero ese fue el único momento donde yo viví trabajando en organizaciones. Más, tuve que hacer guardia el 31 de diciembre de 1999 porque el concepto era que cuando llegaba el 1 de enero del 2000 era la primera vez que cambiaba todo y las computadoras no iban a tener capacidad de respuesta y todos los sistemas, yo no te miento, yo tuve que imprimir toda la información que tenía en archivos de mi trabajo y armar carpetas físicas con toda la información. Viéndolo hoy, 25 años vista de esto, decís, una locura lo que se hizo. Y sí, pero si pasaba, porque muchos decían que era probable que ocurra. Ahora, hoy, te pregunto diferente, ¿cuántos tienen el backup real si se te cae la nube de algo? Yo no lo sé, porque en definitiva la nube, muchos dicen, no, está en la nube. La nube no deja de ser un gran servidor que está en un determinado lugar. No es que está en el aire la información, en algún lugar está, ¿no es cierto? Bueno, ahí los especialistas en ciberseguridad y todo esto deben tener mayor cantidad de respuestas, pero obviamente muchas empresas, mira, justo el otro día hablando con una empresa muy grande, me decía, tuvieron hace más de un año un ciberataque y al día de hoy siguen con las consecuencias que no pudieron recuperarse algunas cosas, ¿no? Yo creo que a mayor avance de la tecnología, mayor importancia el área de ciberseguridad. Para mí es un área crítica de la organización, ¿no? Es algo así como el departamento, si está el departamento de salud humana, ese es el departamento de salud tecnológica, ¿no? Y me parece que los riesgos son altísimos hoy en día. Tenemos ejemplos de hospitales que les robaron toda la información de los pacientes y la multa, no la multa, sino el rescate era en bitcoins, etc. Y si no lo pagás, no tenés cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Es tus órganos vitales están ahí de alguna manera. De hecho, a fines de enero voy a traer a un CEO de una empresa de ciberseguridad y lo que te puedo adelantar es que es peor de lo que crees. Es mucho así. Más riesgoso. No, pero los bancos, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, reciben un promedio de 40.000 ataques por día. ¿De dónde? De todos lados. Claro, porque hoy ya China, puede estar... Rusia, Venezuela, a veces si es un banco por el Banco Provincia de Argentina, probablemente de algún partido político opuesto, es sistemático. Entonces aumenta de los dos lados, tienen cada vez más trabajo y es igual un ambiente, puede ser muy lucrativo, pero si te fallas una vez tu reputación cae, es otro tema. Absolutamente. Pero... Sí, y vos fíjate que gran parte de los que desarrollaron grandes soluciones tecnológicas empezaron siendo hackers, ¿no? Porque entendían qué es lo que pasaba detrás y qué es lo que tenía que hacer para subsanar esto, ¿no? Gran tema de lo cual hay mucho para aprender y tal vez en las organizaciones no hay una... Es decir, empieza a haber conciencia cuando pasa algo. Es como hablamos antes del tema de salud de las personas, ¿no? Muchas empresas empiezan a prestarle importancia a
la salud mental y la salud física cuando tiene lamentablemente, alguna situación muy, muy difícil con alguna persona con algún brote psicótico o algún infarto o algo, ¿no? O empiezan a perder plata. O empiezan a perder plata, claro. Para terminar, contame de un error que haya sido útil como un proceso de aprendizaje en tu vida. Está bueno. Un montón, obviamente. Mirá, yo creo que hay uno que ahí me quedó grabado, que una vez estamos haciendo una desvinculación a un profesional que era realmente muy, muy, muy buena gente. La verdad que en su momento había trabajado bien, empezó a performar mal. Voy a contarte pero después tengo otra todavía más nutritiva. Empezó a performar mal, lo anticipamos, entró en lo que llama un programa de PIP, Performance Improvement Plan. Sí, le dijimos, mira, tenés 3 meses para mejorar en esto, si no mejorás, Bueno, finalmente lo tuvimos que desvincular. Y cuando lo desvinculamos, estaba presente yo en la reunión y nos dice algo que a mí me impactó mucho. Dice, mira, no me molesta que me desvinculen, no me molesta que no me paguen más el sueldo, no me molesta nomás venir a la oficina, no poder venir más, pero digo que te pido. Todo el mundo me conoce como Juancito, suponete, Juancito de Coca-Cola. Mi apellido de casado es Juancito, el apellido de casado es Coca-Cola. Todo el mundo me conoce por esto. Yo necesito seguir. Déjenme tener las tarjetas que diga Juancito de Coca-Cola porque así me conoce todo el mundo. Y ahí me di cuenta que algo nos estábamos equivocando a nivel cultural, donde trabajamos tanto en la identificación con la compañía que nos habíamos olvidado de la identificación con el profesional. Entonces, en el momento que perdían el trabajo, perdían 2 cosas, el trabajo y la identidad. Y para mí fue un aprendizaje muy grande ese, porque dije, wow, nos estamos pasando la raya acá, ¿no es cierto? Fue para mí una experiencia muy, muy interesante, pero me voy varios años atrás, cuando trabajaba en Molinos. La primera vez que tuve que desvincular a alguien, yo era muy jovencito, tenía en ese momento 29 años y era una reestructuración muy importante. Yo era gerente de recursos humanos y gerente de gestión del cambio y mi jefe me dice, che, mirá, te doy, anda a desvincular a esta persona, una persona de 62 años. Y voy a desvincularlo y con todo el protocolo, todo escrito, mirá, lamentablemente la empresa tiene que decirte en este momento, todo. Me escucha y me separa y me dice, escuchame una cosa. ¿Quién carajo sos vos para...? Bueno, yo con toda la soberbia del rol que traía, mirá, te pido por favor que colabores con el proceso. Sentate ahí, me dice. Sentate ahí. Bueno, me siento. Yo te voy a explicar quién soy yo. En ese momento la empresa, los dueños eran Bunge y Born. Bueno, los hermanos Born habían sido secuestrados por los terroristas acá en ese momento, ¿no? Muchos años antes, obviamente. Esta persona había sido la persona que llevó el rescate de los hermanos Born en sus portafolios para entregar a los montoneros. Y yo, alguien que no tenía ni idea de todo eso, lo estaba desvinculando. Y ahí, bueno, más allá de que le pedí disculpas, no es que no lo desvinculamos, lo terminamos desvinculando, pero lo que quería era, pará, che, yo fui muy importante para esta empresa, no soy un papel para que de un momento a otro te lo saques y acá fuiste todo, ¿no? Y en ese momento me di cuenta la importancia que tiene cada acto como gestor de recursos humanos y cuando vas a tener estos momentos clave, lo que se llama momentos de la verdad de la organización, cuando tomás a alguien, cuando promoves a alguien, cuando desvinculás a alguien. Bueno, ¿quién le comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y qué se comunica? Me enojé mucho con quien era mi jefe y la verdad que me habían mandado al muere, ¿no? Toma, hacela vos, nadie quería hacerlo y yo no tenía idea de todo esto. Y ahí aprendí muchísimo de la importancia que tiene eso y por eso desde ese momento, cada desvinculación, lamentablemente en recursos humanos, es una acción que tenemos que hacerlo, un acto que tenemos que hacerlo con cierta frecuencia. Quise hacerlo con todo el conocimiento del caso, con la empatía, con la compasión, darle todo lo que la persona necesita para vivir ese momento. Así que te diría, fueron 2 golpazos muy fuertes, pero que me ayudaron un montón a crecer a futuro eso, ¿no?
Bueno, Ale, muchas gracias por estar acá y esta conversación. Por favor, un placer. Gracias a vos por este contexto y esta posibilidad de hablar de temas tan lindos, tan apasionantes y que tanto impacto tienen en tantas personas. Esto fue Expresonomics en Verdades Incómodas.